Amados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, un espacio de reflexión desde la academia que induzca a acciones de bien público en la comunidad y colectividad. Un espacio a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. Por diferentes razones, no es fácil para una universidad como la nuestra hacer un seguimiento de los estudiantes que, culminada su formación, se gradúan y luego incursan en el mundo laboral o deciden seguir con sus estudios de posgrado. Sin embargo, me parece sumamente importante conocer lo que encuentran nuestros estudiantes en el mundo laboral o en el mundo del estudio posgradual. Es una suerte de retroalimentación que me parece interesante conocer para seguir mejorando nuestro esfuerzo y nuestros quehaceres universitarios dirigidos a formar profesionalmente a nuestros estudiantes, como también a darles pautas éticas de conductas en el trabajo. En esta oportunidad estamos con Oriana Carmen Biondi Cárdenas, es mi hija. Ella es licenciada en Economía, título que ha conseguido en la carrera de Economía de nuestra Facultad de Ciencias Económicas de nuestra querida Universidad Mayor de San Simón. Ella, como muchos estudiantes, ha tomado la decisión de seguir estudiando, pero en una universidad del exterior. Ella ha estudiado una maestría en Economía y Políticas Internacionales en las universidades UCI de Suiza y la Católica de Milán en Italia. Ahora está trabajando últimos detalles para culminar su tesis y pronto regresará para defenderla. Así que, Oriana, muy buenas noches y gracias por estar en el programa y bienvenida. Buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Agradezco mucho la invitación para contar un poco de mi experiencia de la maestría. Bueno, y primero que nada, Oriana, ¿qué te motivó a frecuentar un programa de posgrado en el exterior? Bueno, inicialmente yo acá, como decías bien tú antes, estudié Economía y decidí hacer esta maestría en Economía y Políticas Internacionales porque tenía una grande curiosidad de saber cómo se manejaba el mundo, ¿no? Y empecé con esta curiosidad con materias que tenía en la Universidad de Economía Internacional y Mercado de Capitales, cuando los docentes nos hablaban un poco de todo lo que era la economía internacional, ¿no? Y esta grande curiosidad me llevó a buscar una maestría que pueda cubrir este aspecto, ¿no? Que bien yo pueda continuar con mi carrera de economía, pero también conocer algo más que sea algo más político, para entender mejor cómo funciona. Entonces, esto fue principalmente lo que me motivó. ¿Y te sentías preparada con todo el bagaje de formación que has recibido en las aulas de la carrera de Economía para enfrentar el nuevo reto? Al inicio fue un poco complejo, ¿no? El miedo siempre prevalecía. Salir siempre de tu zona de confort te da mucho miedo. Entonces, al inicio yo decía, ¿cómo será? ¿Cómo funcionará? ¿Me irá bien? Entonces, principalmente pienso que este miedo me hacía sentir que tal vez no era capaz al inicio, ¿no? Como iban pasando los días, viendo las materias que tenía, me di cuenta que la formación que yo tenía en economía que hice en la facultad era muy buena. Entonces los argumentos que nosotros llevamos en la maestría prácticamente eran los mismos que nosotros cursamos acá. ¿Y cuál ha sido el contenido de la maestría y qué te ha llamado particularmente la atención de la oferta curricular? Bueno, mi maestría, como bien decías antes, era en Economía y Políticas Internacionales. El primer semestre prácticamente todo se concentró en lo que era economía. Llevábamos materias de macroeconomía, microeconomía, cómo funcionaba el sector no profit, y posteriormente el segundo y el tercer semestre se concentraron más en todo lo que eran los aspectos políticos y lo que eran los aspectos políticos internacionales.
Lo que más me llamó la atención fue este aspecto internacional y la cooperación internacional, cómo funcionan los organismos internacionales, cómo realizan estos cooperación internacional, y también la importancia de cómo ha surgido, ¿no?, el sector non-profit para hacer cooperación internacional. Bueno, eso de la cooperación internacional, tal vez porque has estado, digamos, en países europeos y quizás recordabas tus orígenes, es decir, sí, cómo no olvidar tus orígenes, digamos, bolivianos, y por lo tanto, bueno, has visto como sumamente interesante el aspecto de la cooperación, sí, que no conocías mucho. No conocía mucho. Es un aspecto que me ha llamado mucho la atención cuando he empezado justamente la maestría. ¿Y qué tal los estudios en una universidad del exterior? Bueno, los estudios son mucho más concentrados, ¿no? Los estudios son mucho más exigentes, entonces es muy diferente al estudio acá. Por ejemplo, allá mi maestría constaba de cada semestre 10 materias. Entonces, nosotros no teníamos parciales, sino llevábamos las materias todo el semestre y al final del curso, digamos, del semestre, teníamos una semana para prepararnos y en el transcurso de 2 semanas teníamos prácticamente todos los exámenes, los 10 exámenes, uno tras el otro. Entonces, esto te generaba un poco de incertidumbre, ¿no? Porque acá estamos acostumbrados a hacer parciales, entonces la carga de los materiales que se estudian es menor, digamos. Entonces allá, como todo está concentrado, es mucho más complicado tomarle el hilo para empezar a estudiar y poder pasar todos los exámenes. Y me parece interesante la experiencia que viviste como parte de tu formación posgradual, a partir de la exigencia de que realices una pasantía en un ámbito laboral. Es decir, quizás suena a algo nuevo, novedoso. Una universidad se preocupa de que además de la parte conceptual, de la parte teórica, los estudiantes tengan la oportunidad de vivir en la práctica lo aprendido. Sí, exacto. Prácticamente nosotros en el máster estamos obligados a cumplir una pasantía de 3 meses. Es un stage curricular, el cual es obligatorio para obtener tu diploma. Entonces, principalmente ellos en los 3 semestres te dan todos los aspectos conceptuales, teóricos, y posteriormente estos 3 meses te ayudan a poner los pies sobre la tierra, ¿no? Te ayudan a adquirir un conocimiento mucho más práctico, a relacionar estos conceptos teóricos con los prácticos y cuestionarlos también, ver si realmente la teoría funciona en esa manera en la práctica. Bueno, después vamos a hablar de lo que has descubierto, pero primero a ver si nos puedes presentar un poco la institución en la que tú has decidido realizar la pasantía y qué tal esa experiencia. Tengo entendido que, digamos, cada estudiante elige más o menos el lineamiento de su pasantía y bueno, vos has decidido trabajar en... Yo he decidido trabajar en Caritas Ticino. Prácticamente es como decías tú, como nuestro máster es multidisciplinar, cada uno ve hacia dónde se puede ir, ¿no? Hay una parte que es muy política, hay una parte que es más humana, de aspectos humanitarios, hay una parte que es mucho más económica, de gestión. Entonces yo decidí justamente hacer mi pasantía en Caritas Ticino, que es una empresa social que está inspirada en la doctrina social. Y doctrina social de la Iglesia Católica. Sí, y prácticamente se ocupa de hacer frente a la pobreza, que justamente en un país como Suiza es muy diferente a la pobreza, digamos, que tenemos acá. Tuve la posibilidad de tener estas prácticas que me mostraron, sea el aspecto de gestión de una empresa social, pero también el aspecto cómo funciona. Caritas Ticino se concentra en la green economy, que prácticamente intenta hacer reciclaje de ropa, reciclaje de artículos electrónicos, para posteriormente vender, digamos, dar una segunda posibilidad de vida a muchos materiales
que pueden servir a otras personas, ¿no? Como ejemplo también economía circular. Economía ¿verdad? circular, sí. Entonces, prácticamente lo que hace Caritas Ticino es intentar insertar personas que están en desempleo a través de programas ocupacionales. Entonces, estos programas se concentran justamente en esto de la economía circular. Son personas que están inseridas, porque están insertadas porque están en desocupación o tienen algún tipo de problema de asistencia, que no pueden encontrar trabajo. Tengo entendido también que tienen una rama, digamos así, de ocupación en lo que significa la agroecología, es decir, huertas familiares o, bueno, huertas un poquito más grandes quizás, donde tratan de cultivar los productos de forma orgánica, sí, y, bueno, después venden esos productos. Sí, exactamente. Venden a organizaciones, ellos mismos venden las biocasetas, se llaman, a un costo que puede ser adquirido por toda la comunidad, digamos. Es un costo bajo, las verduras son cultivadas biológicamente y en estos programas también son inseridos todas estas personas. Ya. ¿Y qué tal tu experiencia? ¿Qué puedes rescatar de esa experiencia? Lo más importante. Esta experiencia lo que me hace rescatar a mí es más el lado humano, el lado social, donde te confrontas con personas que tienen tal vez muchos problemas y a veces te das cuenta que tus problemas son solo simples barreras y realmente fuera de tu zona de confort hay cosas que tal vez son mucho más importantes ya. Y tienes la posibilidad de encontrarte con todo tipo de personas, porque también las personas que ellos hacen inserción de personas que son refugiadas. Entonces llegan de otras culturas donde prácticamente tienen otro idioma, tienen otra cultura completamente diferente y tú tienes que ayudar a estas personas a que se inserten laboralmente, ¿no? Entonces es más el aspecto humano, porque cuando escuchas sus historias te tocan realmente el corazón y ves que no solo son esenciales los aspectos económicos, sino son esenciales también estos aspectos sociales, humanos, que te llevan a aprender muchas cosas, y más cuando eres joven y estás creciendo, ¿no? Sí, me parece interesante. Después de 3 semestres de intenso estudio, prácticamente el cuarto semestre, tienes la oportunidad de conocer en la vida real algunos aspectos que seguramente también has estudiado. Me refiero, por ejemplo, ¿no?, a cómo esta institución, Caritas Ticino, enfrenta elementos de pobreza, obviamente elementos de pobreza distintos de los que podamos tener acá, pero igual son elementos que dificultan la vida en términos de una vida digna, una vida de calidad. Y quizás todo lo que tú has vivido acá en Bolivia te ha ayudado más a poder, digamos así, convivir con estas personas, que son personas que de alguna manera, gracias al trabajo que se les ofrece, pueden ir superando las dificultades que encuentran en la vida. Quizás dificultades momentáneas, quizás dificultades que perduran en el tiempo. No sé si en esta confrontación que siempre se va haciendo de lo que conoces si has vivido en Bolivia, lo que conoces si has vivido en Suiza, en Italia, si esos espacios de confrontación de alguna manera son útiles porque son riquezas, ¿verdad? Sí, son completamente riquezas porque te das cuenta que en cualquier país tiene cosas buenas como tiene cosas malas, no todo es malo. Y te encuentras con estas situaciones también en países donde tal vez viviendo nosotros en esta situación, tal vez antes yo de partir decía, no, debe ser completamente diferente, no debe haber esto, no debe haber el otro. Entonces, no es así. En estos países también existen este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, son enriquecentes porque te das cuenta que puedes valorizar estas cosas de tu propio país y tal vez no lo haces estando en tu país y a veces de afuera, cuando estás lejos de casa, te das cuenta que son cosas que valen la pena, ¿no? Que te forman como persona, que te dan la posibilidad, estos conocimientos te dan la posibilidad y la capacidad
de tomar decisiones, después definir quién eres realmente y qué es lo que quieres, qué valores quieres tener. Tengo entendido que en muchos casos también las personas que trabajan durante esa pasantía en diferentes instituciones, seguramente deben haber habido compañeros que han escogido la línea financiera y tal vez han trabajado, han pasado el tiempo requerido en un banco. Sí. Y bueno, pero de todas maneras tengo entendido que a veces hay la posibilidad de que los estudiantes que realizan esos tipos de pasantías encuentran un trabajo. Sí, sí, posteriormente a los stage tienes la posibilidad de quedarte en la empresa o también de buscar otros trabajos, ¿no? Normalmente cuando te forman por un periodo definido, mínimamente son 3 meses, como decía, es obligatorio 3 meses, pero las empresas te pueden ofrecer más tiempo, 6 meses, 1 año, y a veces cuando terminas tu pasantía te dan un contrato fijo, podrías quedarte. Eso me parece interesante porque te ayudan también a encontrar un trabajo. Bueno, para concluir la maestría siempre aparece lo que es la infaltable investigación que concluye este periodo de estudios. ¿Cuál es la temática de tu trabajo y qué resultados deseas encontrar? Justamente, como decías antes tú, yo partí de la idea de querer unir estos dos mundos, ¿no? Este mundo que tengo, donde he nacido, donde he crecido, que es Bolivia, y este mundo donde hice mi maestría, que es Suiza. Entonces, la conexión que encontré es la cooperación internacional y para afrontar la pobreza, ¿no? Y la pasantía que hice me hizo dar cuenta que podría ser un propósito, podría ser una idea para afrontar la pobreza en países como Bolivia. Entonces, mi tema trata de cooperación internacional desde el punto de vista de una empresa social, que en este caso sería Cáritas Ticino, si su modelo podría ayudar a afrontar la pobreza en otros países como el nuestro, Bolivia. Y bueno, pero hablando de cooperación, ¿cómo ves la cooperación internacional y cómo podría ser la cooperación internacional? Yo pienso que la cooperación internacional por muchos años ha sido muy asistencialista, ¿no? Y yo pienso que en esto se puede mejorar porque no es solo dar recursos. Yo pienso que es más la formación de las personas, que es muy importante, para que estos proyectos no mueran a corto plazo, sino sean proyectos que perduren en el tiempo y que puedan proseguir, ¿no? Entonces yo pienso que la formación de las personas, una ideología también, una creencia puede ayudar a que estos proyectos vayan adelante de manera distinta. Tengo entendido que Cáritas Ticino tiene un proyecto también en Venezuela. Sí, Cáritas Ticino tiene un proyecto, ellos también hacen proyectos de cooperación, de ayuda al exterior, han tenido proyectos en Haití y ahora tienen este proyecto en Venezuela que prácticamente intenta llevar su modelo de horticultura a un país como es Venezuela. Entonces ellos están formando el personal, capacitando para enseñar cómo funciona la horticultura, ¿no? Cómo funciona en Suiza y cómo funcionaría en Venezuela, que es diferente, ¿no? Porque los instrumentos que tienen son completamente diferentes. Y bueno, hablando también de este proyecto que es, que es venezolano, ¿no? Y la cooperación de parte de Cáritas Ticino va un poco en esa dirección de dejar de ser asistencialista. Sí, la cooperación que hace Cáritas Ticino va en esa dirección. Cáritas Ticino lo que intenta es justamente enseñar, formar las personas. Y una formación que no solo sería práctica en términos de horticultura, pero también una formación que es más humana, le dan la capacidad a las personas de, no sé, a veces tener clases, de formarse en una manera más personal, valorizar a las personas. La idea que Cáritas Ticino tiene es concentrarse en el valor que tiene una persona,
como persona, en todos sus fuerzas, en todos sus pros que tiene, y hacer que ésta, con sus mismas capacidades, pueda posteriormente inserirse económicamente en la sociedad. Entonces, ¿consideras que, digamos así, estos esfuerzos de cooperación de alguna manera respetan el ámbito, respetan las personas, las culturas de los lugares donde van, digamos así, insertando sus esfuerzos? Lo importante de la cooperación, pienso que en este tiempo, no es la obligación de intentar que una persona siga la mentalidad que tienen estos países, ¿no? Lo que tiene que intentar la cooperación ahora es con los medios y con la cultura, respetando la cultura, que es muy importante, puedan tener mejores calidades de vida. Entonces, eso es lo que la cooperación debería en este momento, respetar el funcionamiento que cada país tiene, porque es completamente diferente, y no una imposición de cómo debería ser o de cómo piensa uno estando en el exterior que debería ser en otro país. Entonces, el respeto de la cultura es lo más importante, pero también un apoyo a mejorar esta cultura, ¿no? Sin la necesidad que sea cambiada, pero que pueda mejorar. Una de las preguntas siempre importantes, siempre latente, que nos conflictúa a muchas personas que hemos estado en momentos de nuestras vidas en la cooperación, es hasta qué punto logramos un retorno. ¿A qué me refiero? Normalmente se piensa la cooperación en una sola dirección, por decirte norte-sur, norte-sur, o de alguna manera se piensa en un país que tiene las posibilidades de cooperar económicamente y un país que está en la situación de recibir los beneficios de una cooperación. ¿Qué puede suceder, digamos, si pensamos en la otra dirección? El país cooperante que tiene la posibilidad de aprender algo positivo en el país donde está ejerciendo su cooperación. Yo pienso que sí, porque muchas de las culturas que reciben cooperación son culturas que a lo largo del tiempo han tenido que vivir su vida con lo que tenían, ¿no? Entonces, en una o en otra manera, siempre encontraban la solución a ciertas cosas. Entonces, esta manera simple de encontrar solución a las cosas, pienso que puede ser de ayuda también a los países que cooperan, ¿no? La manera de trabajar, cierta forma justamente de realizar ciertas actividades, puede ser muy importante para las personas para los países que cooperan. Bueno, estamos casi culminando, digamos, el programa, y para terminar, tal vez algunas consideraciones finales. Bueno, pienso que yo la formación con la que partí era muy buena. Eso también tiene que ser una motivación para otras personas, ¿no? Y no quedarnos estancados y pensar que tal vez no tendríamos la capacidad de llegar a ser. No, más bien tenemos una buena base como país, tenemos buenas cosas, entonces tenemos que aprovechar esto y siempre tener esta curiosidad de saber cómo funciona el mundo, por qué estamos en un cierto lugar y no en otro, por qué nos comportamos de una manera y no de otra, y esta curiosidad nos tiene que llevar siempre a adquirir conocimientos y a tomar decisiones, pero que siempre sean en el bien, no solo de nosotros mismos, sino también en el bien de la sociedad, de otras personas, que ayude siempre al progreso de todos y no solo de uno. Es decir, bueno, la posibilidad de conocer otros lugares, otras personas, otras poblaciones, amplía los horizontes. Sí. Muchísimas gracias, Oriana. Muchas gracias. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con la licenciada Oriana Carmen Biondi Cárdenas. Ella ha estudiado economía en nuestra carrera de economía de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra querida universidad y ha decidido realizar una maestría en el exterior. El
día de hoy hemos compartido algunos elementos que han enriquecido su experiencia como persona y seguramente también como estudiante. Me parece importante siempre recordar que lo que vivimos en la Universidad Mayor de San Simón también tiene su lado extremadamente propositivo y positivo. Estimados televidentes, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta la próxima oportunidad. Muy buenas noches.